Bueno, a ver, vamos a arrancar con un tema muy importante y del cual ya veía usted información a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras redes sociales, y vamos a hablar del cártel publicitario que en el último año ha crecido y muchísimo después de que el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, limitara su operación prácticamente al máximo durante su gestión que comenzó en 2018. Pero llevamos un año, Gustavo, no únicamente en materia inmobiliaria, sino también en lo que corresponde al sector de la publicidad exterior. Que Dios nos ampare. Un año de retroceso. Un año de retroceso en el que recordemos que el cártel publicitario, estas empresas que se apropian del espacio, del entorno urbano, del panorama urbano, de las azoteas, de las fachadas, del espacio público en banquetas, camellones, marquesinas, transporte público, han recobrado muchísima fuerza. Fuerza que habían perdido, que habían retrocedido, que habían tenido que ceder, sobre todo al eliminar espectaculares en azotea, pero que yo no los había visto con este empuje, con este crecimiento, con este desafío a la autoridad desde tiempos de Miguel Ángel Mancera, ¿eh? Sí, lo mencionas y lo mencionas muy bien. Para empezar, yo quisiera hacer un recuento de lo que la administración de la hoy presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo durante su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México. Y como bien mencionas, fue limitar justamente y retirar muchísimos espacios publicitarios, incluso por materia de protección civil. Quiero que me recuerdes, Gustavo, qué es lo que ocurrió en 2017 cuando muchos de los edificios que colapsaron durante el sismo fue precisamente porque tenían en las azoteas estructuras metálicas que eran ilegales. Claro, era letra muerta desde la administración de Miguel Ángel Mancera ya el colocar espectaculares, incluyendo las nuevas pantallas que empezaban a surgir desde aquella época con estructuras muy pesadas y que era muy fácil colocarlas en azoteas. Y lamentablemente en el 2017, con la enorme y lamentable pérdida de vida que hubo en algunos inmuebles, pues vinieron los análisis, los dictámenes periciales, los análisis estructurales que determinaron que un factor preponderante en muchos de los inmuebles que habían colapsado, sobre todo edificios que habían sido construidos anteriores a las normas que prevalecían de construcción antes del sismo del 85, habían colapsado precisamente por el peso. Y no solamente el peso, sino por la vibración o la frecuencia con la que vibraban y se movían los espectaculares, que era distinta a la oscilación que tenía el inmueble, y que eso aceleraba el colapso y el deterioro de las estructuras de un inmueble en un sismo como el del 17. Correcto. Entonces, no hay un análisis al día de hoy. Que yo sepa, no hay un solo publicista en la cárcel por homicidio culposo, por un espectacular en azotea, pero fue conocido, y desde ahí la doctora Claudia Sheinbaum, como un compromiso de campaña que cumplió cabalmente ese compromiso de campaña a lo largo de 3-4 secretarios de desarrollo urbano, y con el INVEA se retiraron el 100% o prácticamente el 99% de espectaculares en azotea en la Ciudad de México. Comenzaron retirándolos con grúas, con una logística que se hace normalmente en la noche, sobre todo en vías primarias a cargo del Instituto de Verificación, pero esta logística resultaba ser carísima. Cada retiro en promedio costaba más de 100,000 pesos. Correcto. En términos de la renta de la grúa, de el desmantelamiento, los que se cuelgan, que en el argot les llaman los changos, porque se cuelgan a veces sin las líneas de seguridad mínimas para poder acelerar la velocidad en la que se desmonta un espectacular de esta naturaleza. Y es así como logramos el desmantelamiento de estas estructuras, que esperemos que no estén por regresar, ¿no? Bien mencionas, esperemos que no estén por regresar, y en ese sentido yo creo que es importante que veamos precisamente qué es lo que estaba haciendo el gobierno de la Ciudad de México en torno a este tema. En unos momentos van a aparecer ahí en pantalla las... Ahí va. Ahí está.
¿Qué es lo que estaba haciendo el gobierno de la Ciudad de México? Pues bueno, se tiene acreditado el retiro de 1,285 medios publicitarios instalados en azoteas, lo cual ha representado un ahorro que supera los 250 millones de pesos, como bien mencionas, ya que la mayoría de los retiros se hicieron de manera voluntaria o digamos que a cargo de estos concesionarios, de permisionarios de publicidad exterior. Los retiros, como le menciono, se hicieron de manera voluntaria. Estos retiros antes se hacían con un cargo al erario de aproximadamente 150,000 pesos cada uno. Así es, y vinieron medidas para ya no dejar en letra muerta esta prohibición de colocar espectaculares o anuncios publicitarios en azotea, un endurecimiento por parte también de la Fiscalía, de las autoridades administrativas de la Ciudad de México, para caso por caso ir viendo quién era responsable y también citar a declarar a los administradores de los condominios o a los propietarios, dependiendo de cómo estuviera organizado cada edificio, quién lo hubiera tolerado o autorizado y quién se beneficiaba económicamente de la renta, que no hay que decir que es, o sea, son rentas importantes, tal vez mínimas comparadas con el ingreso que representa para el publicista, pero que en algunos casos son rentas que ayudaban supuestamente a dar mantenimiento a los inmuebles, que en realidad eran rentas que ayudaban a la administración a hacer más sobrellevable las finanzas de ese inmueble, ¿no? Pero ese endurecimiento permitió que de manera voluntaria muchos ya esperaran hasta que vino ya una muestra de mano dura, una muestra de decisión en el momento en el que era secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda el maestro Carlos Ulloa. Y fue ahí con ese cierre de filas un interdisciplinario, intersecretarial, que ya los publicistas uno a uno decidieron retirarlos hasta que se les dio un ultimátum. Y ese ultimátum se cumplió y de manera sorprendente, en meses antes de la campaña del año 2024, se retiraron prácticamente todos los espectaculares. Era la muestra que se requería: voluntad política, convencimiento y solidez y liderazgo por parte de la entonces jefa de gobierno. Justamente vemos ahí la cantidad de lámina, por ejemplo, que se retiró para mejorar el paisaje urbano. 117,000 metros cuadrados de lámina, Gustavo. Así es. Así es. Digo, en muchos de los casos el procedimiento para retirarlos implicaba juicios, amparos, tener que poner a disposición el material en patios del gobierno de la ciudad, pero al hacerlo de manera voluntaria, pues ya los publicistas se hacían responsables. Hubo muchos casos en los que no se sabía y que hasta había resistencia de los ocupantes de los inmuebles y ya se le dejaba a los publicistas ponerse de acuerdo y en algunos casos eran literal a la fuerza los retiros, incluyendo contra la voluntad de los ocupantes de los inmuebles. Me tocó ver casos en los que los ocupantes, los inquilinos se escalaban y se colgaban y se amarraban literalmente, claro, para que no fueran retirados. Sí. Nos tocó ver varias escenas de esas. Seguramente vamos a ver ahí algunas fotografías de lo que vivimos también ahí en la glorieta de Mazarik. Bueno, pues la erradicación del riesgo estructural, justamente hablábamos de ello. Se retiraron 7,788 toneladas de estructuras metálicas de azoteas o de lugares en donde justamente por el tipo de terreno y por múltiples casos, evidentemente que estas representaban un daño a la seguridad de las personas, ¿no? Así es, y también hubo una flexibilización en el otorgamiento de licencias para las estructuras unipolares o estas estructuras que tienen un enorme poste. Se establecieron medidas más estrictas en términos de cimientos estructurales, de fundaciones estructurales que pudieran darle mayor estabilidad, sobre todo en tiempos de mucho viento, que hay ciertas temporadas en la Ciudad de México en febrero y marzo en las que sopla el viento de manera impresionante con el efecto vela y también con el peso que las nuevas tecnologías de internet, de pantallas dinámicas, de LED estaban permitiendo, ¿no? Entonces vino una transformación y ahorita vamos a hablar de lo que percibimos como la venganza
del cártel publicitario en esta nueva administración. Primero vamos a enumerar los logros y lo que se hizo la administración anterior precisamente para limitarlos o para detener su crecimiento, meterlos en cintura, ¿no? Como muchas veces se hizo el llamado. Bueno, el gobierno de Claudia Sheinbaum colocó avisos en los inmuebles con anuncios envolventes y muros ciegos. Ya les vamos a explicar cuáles son, advirtiendo que su instalación está prohibida. Ameritaba multas y sanciones, incluso penales, Gustavo. Sí, era muy común que la propia Secretaría, utilizando sus redes sociales, hacía público el llamado, el exhorto, la invitación a los propietarios ocupantes de ciertos inmuebles a retirar estos anuncios envolventes, estos anuncios en muros, y a exhortarle y recordarle lo que dice la Ley de Publicidad Exterior, una ley que podemos debatir sobre su polémica, sobre su alcance, pero que al día de hoy es ley y que debemos de velar que no sea letra muerta. Y esto llevó también a que se cuidara las fachadas de los inmuebles por la misma razón. Tal vez por un tema estructural, por un lado, porque pues lonas de decenas de metros cuadrados colgadas de fachadas generan un riesgo sobre las estructuras de fachadas, los peatones, los efectos papalote o vela en tiempos de viento, y también sobre pues los daños a la convivencia armónica que hay al interior de un condominio, porque pues no necesariamente todos los ocupantes estaban de acuerdo que se taparan balcones, ventanas o cubos de iluminación, ¿no? Vamos a ver el siguiente de los puntos, precisamente de este programa que llevó además varios años, no fue tampoco de la noche a la mañana. El gobierno anterior detectó y retiró más de 300 medios publicitarios fuera de norma en muros ciegos y envolventes. Justamente era lo que estábamos hablando en torno a estas sanciones, a estos muros, que ahí lo estamos viendo. Mira, justamente era la publicidad de Sandra Cuevas, uno de estos muros ciegos, ¿no? O publicidad envolvente. Sí, ese ya fue la gota que derramó el vaso de la incongruencia de la alcaldesa Sandra Cuevas, que haciendo uso pues de su glorificación de adulación a la personalidad durante un informe de gobierno, un informe de actividades, pues se dio a la tarea de pactar con algún publicista y utilizar, quién sabe a cambio de qué, una de las fachadas de Tlatelolco, que no solamente es zona patrimonial, no solamente está catalogado por el valor arquitectónico que adquiere, sino que también pues incumplía el requisito de ley de respetar el cierto porcentaje del muro ciego y de no tapar áreas comunes, escaleras, cubos de iluminación, ventanas, y que Sandra Cuevas, yo creo que en su vida había escuchado de estos conceptos y le salió ahora sí que el tiro por la culata en este espectacular que fue muy polémico, pero que sirvió con fines didácticos y educativos para informar a la población sobre el daño que se hace al entorno urbano, al panorama urbano, a lo que se logra ver cuando uno transita las calles, cuando va caminando por las banquetas o va a bordo de un vehículo, el entorno urbano. No solamente el skyline de la Ciudad de México, sino la contaminación visual al valor artístico, arquitectónico que tienen los espacios públicos en la Ciudad de México. Las áreas verdes, la arquitectura, las zonas de patrimonio histórico, cultural, y es parte de lo que sucedió y afortunadamente, a pesar de los enormes intereses económicos que hay detrás de las empresas de publicidad exterior, que a pesar de del internet y de las redes sociales siguen adquiriendo mucho auge, sobre todo producto de la caída del rating en la televisión y el radio, la televisión abierta y el radio. Todavía hay empresas de publicidad que optan por legitimarse y posicionarse en estos espacios, ¿no? Pero fue justamente Sandra Cuevas quien, para mi gusto, le puso el último clavo a los anuncios envolventes en la administración de la doctora Sheinbaum. Al final de la administración se tenían en el padrón 1,200
anuncios publicitarios instalados en azoteas aquí en la Ciudad de México y fuera de registro 98. Y estos datos habrá que actualizarlos, habrá que solicitarlos a la autoridad correspondiente, en este caso al secretario Alejandro Encinas, porque yo creo que este número de medios fuera de registro ha aumentado considerablemente en el último año. Sí, este tipo de cifras hay que tomarlas con reserva. Los padrones que se originan justamente de un registro de manera voluntaria por parte de algunas de las empresas más serias o internacionales de publicidad exterior, pero que la realidad es que no existe el día de hoy un censo, un estudio, un análisis de todas las calles, vialidades primarias y secundarias de la ciudad, y creo que el número sería muy diferente al oficial, ¿no? Sí, porque evoluciona cada semana. Cada semana es nuevo. Sí, claro. No, y además lo vemos. Y lo vemos tan solo en nuestras colonias, en nuestra alcaldía, pues imagínese, multiplíquelo por el resto de las demarcaciones territoriales, pues el número aumenta considerablemente. Las acciones ejecutadas para el retiro de medios publicitarios en azoteas, 3.3 fueron retiradas con exhorto, 6.2 retiradas voluntariamente, pero el 90.5% fueron retiradas precisamente por el INVEA y por Sedubi, digamos que pues a la fuerza, ¿no? Sí, invirtieron una importante cantidad de recursos. Fue muy debatible si se debían usar los recursos del presupuesto en esto, pero era necesario. Porque, repito, fue una promesa de campaña de la doctora, entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, producto del dolor humano en la pérdida que hubo en el sismo del 17, y que, como bien afirmas, tomó muchos años. Hubo mesas de negociación. Me imagino que hubo un jaloneo impresionante porque estas empresas pues se sienten impunes, que es lo que hemos venido diciendo. Sienten que como han apoyado a políticos en campaña, incluyendo a candidatos presidenciales y a precandidatos presidenciales de Morena también en campaña, sienten que haciéndose valer de esa imagen pública o esa necesidad de posicionamiento, de culto a la personalidad, pueden darse el lujo de actuar con impunidad sin que ninguna autoridad los toque, ¿no? Es eso, se sienten justamente con el derecho, pero porque la misma autoridad se los permite o existe ahí el intercambio de alguna... Me gusta la palabra que están utilizando, que utilizan en Argentina precisamente para señalar estos actos de corrupción, una coima, ¿no? Me gusta esa palabra. A través de la plataforma digital de la entonces Sedubi se otorgaron 1,089 nuevos espacios para publicidad mediante los llamados acuerdos de viabilidad, 33 permisos administrativos temporales revocables y 8 autorizaciones. No es yo creo que un número que se mantenga. Yo creo que ha aumentado considerablemente, no digo que incluso el doble, pero se ve, ahora sí que se ve y se siente en las calles, ¿no, Gustavo? Sí, y era de los primeros pasos que se logró con la Agencia Digital de Innovación Pública de la ciudad, tener una plataforma digital pública abierta, georreferenciada, en la que cualquier ciudadano pudiera auditar si hay o no hay permisos, con corresponsabilidad con las alcaldías y demarcaciones de materia de publicidad, que no hemos llegado a ese punto. Desafortunadamente se abandonó ese esfuerzo y hoy por hoy no contamos con cifras reales. Lo que sí podemos dimensionar es que cada persona que salga fuera de su domicilio, en su colonia, en su barrio o transportándose en vialidades primarias se da cuenta que esto ha venido en incremento sustancial. Ya ha venido aumentando y desgraciadamente, repito, en toda la Ciudad de México, no únicamente en las alcaldías en donde habitualmente se contratan estos espacios publicitarios y que, pues mira, qué casualidad, es la zona de tensión inmobiliaria también. Por eso hemos llamado a el cártel publicitario CDMX, porque pues digamos que va de la mano con el inmobiliario y obviamente con lo que la autoridad, repito, ha llamado esta zona, entre comillas, de tensión inmobiliaria. Habrá que acuñar a partir de este momento
directamente para todo el mundo y para todo México el término que, así como lo hizo el gobierno de la Ciudad de México, aquí desde Reporte Capital estamos acuñando el nuevo término que se llamará tensión publicitaria. Tensión publicitaria. Digo, porque está de moda, ¿no? Mire, no es broma. Si vemos tal vez en las siguientes emisiones valdrá la pena que lo dimensionemos a través de alguna gráfica, pero la zona que tiene mayores impactos publicitarios es justamente el mismo polígono, el que ellos denominan como tensión inmobiliaria, el polígono que casualmente es el que tiene parquímetros y el polígono en donde hay ecobici. Tensión especulatoria. Casualmente las zonas de mayor plusvalía también en la ciudad. De mayor especulación. Y donde justamente hay una... No nada más la especulación y la plusvalía, pero también donde vive la población de mayores ingresos, ¿no? Y sí es, y donde hay mayor patrimonio arquitectónico, urbano e histórico en la Ciudad de México. Porque como lo hemos reportado en redes sociales y lo hemos denunciado, incluso en el perímetro A del centro histórico, ya Clara Burgada y Alejandro Encinas, de la mano, repito, y encabezando este cártel publicitario, han ya instalado publicidad adosada a muros, a pesar de que la ley lo prohíbe. Que es justamente la venganza que percibimos nosotros por parte del cártel publicitario, donde a pesar de que Santiago Taboada incurrió en un grotesco rebase de tope de gastos de campaña en espectaculares en toda la Ciudad de México para pretender lavar su imagen pública, ignorando esa condición, esa situación, esa complicidad de algunas empresas de publicidad exterior, ahora parece ser que se les ha dotado de un acuerdo, de un pacto, de una tolerancia en la cual se ha desatado los anuncios adosados, en la publicidad exterior con pantallas, los anuncios en video que están prohibidos. Sí. Los anuncios con video deben de ser imágenes estáticas con cierta cantidad de lúmenes de iluminación. Y ya es muy común ver anuncios en video, ver distractores en vía pública, sobre todo que generan accidentes, choques de tránsito, en los cuales pues ya podemos ver hasta los trailers de algunas de las películas que están por estrenarse en los cines con imagen, ¿no? Que está prohibido, no solo aquí en México, a nivel internacional, porque es un distractor para el peatón que va cruzando la cebra y que va viendo las imágenes y que puede chocar con algún vehículo. Igual los conductores de transporte público. Los muros verdes de Miguel Ángel Mancera, se suponía que estaba prohibida justamente por materia de seguridad vial la publicidad en vías de acceso controlado. Sin embargo, le encontraron por ahí cómo darle la vuelta a la ley con el pretexto de embellecer la estructura horrible del segundo piso del periférico e instalaron justamente estos mamotretos publicitarios llamados, entre comillas, muros verdes, ¿no? Que la verdad es que al medio ambiente, créame, no beneficia nada. Sí, y es parte de lo que aquí ya sabemos que va a responder el gobierno de la ciudad, que contribuyen al entorno urbano, al embellecimiento, al mantenimiento, a la infraestructura, a hacer un paradero de transporte público o hacer una base de taxis. Totalmente, o hacer un puesto falso. Cuando nada el negocio, más falso que eso. El negocio es la publicidad. Claro. No lo perdamos de vista. Follow the money, sigamos el dinero. O sea, son centavos comparados contra los miles de dólares que representa ese espacio que aporta la riqueza de la Ciudad de México, ¿no?